En este video se abordará el tema de la reforma agraria en el Perú, un proceso histórico que marcó profundamente nuestra estructura política, social y económica. Nuestra postura es que sí fue beneficiosa porque significó una transformación necesaria para construir una sociedad más justa, más equitativa y más moderna. Antes de 1969, nuestro país vivía bajo un sistema agrario profundamente desigual, ya que la tierra estaba concentrada a manos de pocas personas, mientras millones de campesinos trabajaban sin derechos laborales, sin acceso a una adecuada educación y bajo condiciones que recordaban formas de servidumbre del pasado. Esta estructura no solo frenaba el desarrollo del campo, sino también el desarrollo y el crecimiento nacional. Con la reforma agraria, impulsada por el gobierno de Juan Velasco Alvarado, se eliminaron los latifundios y se redistribuyeron las tierras y se benefició a más de 300.000 familias campesinas. Este cambio no solo modificó la propiedad de la tierra, sino que también amplió la participación política, fortaleció la identidad del campesino y abrió el camino hacia una ciudadanía más activa. En resumen, podemos decir que la reforma agraria fue un paso fundamental hacia la modernización de nuestro país, ya que permitió romper las estructuras injustas del pasado y dio lugar a una sociedad más democrática, con mayores oportunidades y con un sentido más amplio de igualdad social. La reforma agraria, impulsada en el Perú en 1969, tuvo aspectos políticos positivos, entre los cuales podemos destacar tres: la redistribución del poder, la participación política de los campesinos y la integración nacional. En primer lugar, la redistribución del poder fue un cambio histórico. La reforma buscó eliminar el sistema de haciendas y acabar con el dominio de los grandes terratenientes, que concentraban la tierra y el poder político. Según el historiador Nelson Manrique, en el 2014, dijo: la reforma agraria significó el fin de una estructura feudal que había sobrevivido por siglos en el campo peruano. Este cambio permitió que miles de campesinos accedieran por primera vez a la propiedad de la tierra. En segundo lugar, se promovió una mayor participación política y social de los campesinos. La reforma dio voz a sectores históricamente marginados, creando cooperativas y comunidades, que empezaron a tener representación en la toma de decisiones locales. Como señala el sociólogo Julio Kotler, en el 2005 dijo: por primera vez, el campesino fue reconocido como un actor político con derechos y responsabilidades dentro del Estado peruano. Esto contribuyó a fortalecer su identidad y su papel en la vida política del país. La reforma agraria también tuvo efectos negativos. Si bien es cierto, su objetivo era justo, el repartir las tierras y darle más oportunidad a los campesinos, a la hora de la práctica trajo muchos problemas en lo político y social. Primero, en lugar de repartir el poder, se concentró en el Estado y otras pocas organizaciones, lo que hizo que el proceso fuera más autoritario y controlado. Según Quijano, la reforma agraria no eliminó lo que es la dominación de los campesinos, sino que la trasladó del hacendado al Estado. También hubo muchas disputas por las tierras. Antiguos dueños, comunidades y trabajadores discutían por quién tenía el derecho a usarlas. José Mar mencionó que la reforma agraria trajo una tensión prolongada entre antiguos beneficiarios y sectores desplazados. También los campesinos no tenían la oportunidad siempre de participar. El Estado no siempre los representaba ni eran democráticos. Según Carmen de Heré, la estructura colectiva no fortalecía la autonomía campesina, sino que la hacía dependiente del Estado. Bueno, a continuación voy a desarrollar el primer aspecto económico, el diagnóstico que hicieron el aprismo y el socialismo sobre la dependencia económica del Perú. Entre 1895 y 1930, nuestro país vivía bajo un modelo agroexportador que nos mantenía dependientes. Exportábamos azúcar, algodón y minerales con materias primas sin procesar.
insertándonos en el mercado mundial en una posición completamente subordinada. Esta situación se agravó durante el Oceanío de Leguía. El gobierno contrató préstamos masivos contra bancos norteamericanos y entregó concesiones petroleras y mineras a empresas extranjeras. Como señala Flores Galindo, el capital estadounidense penetró sectores estratégicos hipotecando nuestra soberanía económica. Frente a esta realidad, Aya de la Torre desarrolló su teoría del espacio-tiempo histórico, explicando cómo el imperialismo generaba desarrollos desiguales en América Latina. Por eso, el primer punto del programa aprista era acción contra el imperialismo yanqui. Mariátegui coincidía en este diagnóstico en sus 7 ensayos de 1928 y demostró que nuestra economía estaba subordinada al capital extranjero, impidiendo cualquier industrialización autónoma. Este diagnóstico favorecía la transportación porque ofrecía el primer análisis sistemático del imperialismo aplicado al Perú. La oligarquía nunca cuestionó este modelo porque se beneficiaba de él. El aprismo y el socialismo identificaron correctamente la raíz económica de nuestro atraso, la dependencia estructural que nos impedía desarrollarnos como nación moderna e independiente. Bueno, continuando con lo que sería el aspecto económico, voy a presentar las propuestas concretas de transformación económica que habían planteado estos movimientos. El programa aprista había incluido medidas muy específicas sobre un gran cambio. Primero, la nacionalización de tierras e industrias para recuperar el control sobre nuestros recursos estratégicos. Como segundo, fue impulsar la industrialización nacional para diversificar la economía y dejar de depender exclusivamente de lo que sería la exportación de materias primas hacia nuestro país. Tercero, era establecer el control estatal de sectores clave para que las ganancias se quedaran acá, en el país, el beneficio, y no a lo que serían las empresas extranjeras. Aya de la Torre también propuso una unidad política de América Latina como una estrategia económica. ¿Por qué? Porque reconocía que el Perú era un país chico, era un país pequeño, que solo no le podía hacer frente a todo un imperialismo. Entonces, por eso la integración regional era fundamental para poder crear mercados más grandes y tener un lugar de negociación más fuerte contra las potencias extranjeras. Lo que sería Mariátegui desarrolló propuestas más radicales. Su análisis identificó el problema económico fundamental en la estructura latifundista. Dado que las haciendas mantenían relaciones semiserviles como el imperio de enganche, que impedían el desarrollo del mercado interno y la modernización tecnológica. Por eso fue que la reforma agraria es una condición muy indispensable, porque como él mismo lo escribió, el problema del indio es el problema de la tierra, vinculando la cuestión económica con la transformación social. Estas propuestas le favorecían a la transformación que necesitaba el Perú. El sociólogo y historiador Nelson Manrique nos dice que la reforma agraria sí fue beneficiosa, pero no por el dinero que se llegó a gastar o perder en el campo, sino por la revolución social que esto significó. Ahora, sí fue fundamental en cuanto a la ruptura del orden social injusto y también para romper aquella explotación y dominación que se llevaban los trabajadores. Pero no pasó lo mismo con los campesinos andinos, sino que ellos, al ser los más pobres y numerosos, no se llevaron el mismo beneficio en el reparto de tierras que se dio. Entonces, aquí viene el problema. Claro que fue fundamental para la modernización social, pero fracasó al no ser beneficiosa en ser uniforme y completo. La reforma agraria, si bien representó un beneficio importante
para los ex trabajadores de las haciendas, también significó una limitación o una decepción para otros sectores. En un inicio, muchos campesinos vieron en ella una oportunidad de justicia y de poder recuperar la tierra que por años ellos trabajaron, sin derechos. Sin embargo, con el tiempo esa esperanza, por obvias razones, fue disminuyendo. La falta de apoyo técnico y económico afectó a las comunidades campesinas y a los agricultores más pobres que no lograron aprovechar al máximo sus tierras. En resumen, aunque buscó ser una medida justa, no llegó a ser realmente beneficiosa en el aspecto social. Aún así, dejó una huella importante en la historia del Perú y una lección sobre la necesidad de acompañar las reformas, pero con un verdadero desarrollo social. En conclusión, la reforma agraria fue un proceso necesario, justo y beneficioso para nuestro país. Aunque no estuvo libre de dificultades, su impacto fue profundo y se extendió más allá de los cambios en la propiedad de la tierra. Desde un punto de vista político, se permitió democratizar el campo, se crearon gobiernos locales elegidos por los campesinos y se reconoció el derecho al voto a sectores que antes eran excluidos del sistema político. En el sistema social, la reforma significó dignidad y reconocimiento para miles de familias campesinas, que pasaron de ser manos de obra subordinada a personas con derecho y voz propias dentro de nuestra sociedad. Desde el aspecto económico, aunque los resultados fueron diversos, la reforma redujo la desigualdad en la distribución de la tierra y sentó las bases para una agricultura más participativa, más cooperativa e equitativa. Como explica Fernando Eguren, la reforma agraria respondió a la necesidad de transformar un sistema agotado que impedía el desarrollo de nuestro país, ya que esto fue un acto de justicia histórica que abrió paso a una nueva etapa de nuestra vida nacional. Por todo esto, se puede afirmar que la reforma agraria sí fue beneficiosa, ya que cambió las bases del Perú, integrando nuevas bases, integrando a millones de personas a nuestro proyecto nacional y dejando una huella de progreso, equidad y reconocimiento social que aún hoy sigue siendo parte de nuestra historia.